Muchas gracias por venir. Quería dar las gracias, en primer lugar, antes de empezar a contaros nada, a AdGage por patrocinar nuestro estudio y a BBVA por dejarnos este auditorio tan innovador y tan chulo, que es la primera vez además que hacemos aquí estudios. Así que nada, en primer lugar, agradecerles. Bueno, pues ya tenemos la siguiente edición del Estudio Anual de Mobile y Connected Devices, que como veis tiene nueva denominación, porque ya llevamos mucho tiempo diciendo que es el año del móvil, y el año del móvil no es que no haya ido, es que ha estado siempre, todo es móvil, ¿vale? Ya no es todo, estamos conectados a todo. Ahora vais a ver los insights muy interesantes en este estudio, pero antes de hacer la introducción que le voy a dejar a Gonzalo, os voy a presentar a la mesa que me va a ayudar para presentar este estudio. En primer lugar, Luis Miguel Beneite, que es Digital Marketing Intelligence Manager de GFK, que con Rosario de People son quien han construido, quien han hecho este estudio. Rosario Borrego, Research and Product Director de People, y Gonzalo Guzmán, CEO de AdGage. Gonzalo además es el presidente de la Comisión de Mobile, elegido por los asociados, con lo cual tiene aquí doble función y nos va a hacer un poco una breve introducción de lo que supone Mobile para el sector y para IAB, que es un pilar importante para nosotros. Muy bien, bueno, si te parece, lo voy a hacer desde aquí para no desplazarme hasta ahí. Buenos días a todos, muchas gracias por haber venido. Y bueno, pues como decía Belén, me toca estar también aquí en la faceta de patrocinador y también de presidente de la Comisión de Mobile, que bueno, pues muy bien has introducido diciendo que todo es mobile, ¿no? A día de hoy el mundo digital se ha convertido en móvil y todo lo que hacemos en nuestro día a día tiene que ver con la movilidad y con allá donde estemos y las tareas que realicemos en cualquier lugar, ¿no? Eso lo hacemos con muchos dispositivos conectados, ¿no? Y podemos decir que por primera vez el mobile ha traspasado las fronteras del smartphone y lo abarca todos y cada uno de esos dispositivos que llevamos con nosotros, sean las pulseras conectadas, los relojes inteligentes, incluso pues veíamos en el Mobile World Congress hace 15 días, hace 3 semanas, veíamos esos coches conectados, esos electrodomésticos también que van conectados al Wi-Fi, todos ellos vinculados de una manera directa al cerebro de esa comunicación sin cables, que es el smartphone. Entonces, bueno, pues aquí se abre un mundo de nuevas oportunidades, ya no solamente con los formatos clásicos que todos conocemos de publicidad que estamos acostumbrados a ver en la pantalla de nuestro móvil, sino que además todos estos dispositivos generan y conectan y generan una serie de datos que nos van a ayudar a segmentar a los usuarios, a conocerlos mejor y a poder dirigir mensajes personalizados a cada uno de los perfiles de estos usuarios, ¿no? Entonces se abre también una nueva era, por eso hemos querido añadirle este nombre de Connected Devices también al estudio de Mobile, porque veréis con los insights que hemos recogido que es así y que cada vez más los usuarios están más conectados. Bueno, pues vamos al grano. Gracias, Gonzalo. Pues nada, vamos a ver primero cuáles son los objetivos del estudio, por qué se hace este estudio y cómo hemos... gracias. Y qué metodología hemos utilizado, que como os comentaba al principio, tenemos novedades, por eso tenemos aquí también a GFK, ¿vale? Ahora nos lo contarán. Tenemos unos objetivos generales, macros, globales, que al final nuestro objetivo fundamental es conocer la situación del mercado de la movilidad, de los móviles, de los connected devices que estábamos hablando en España, y como IAB que somos, toda esa importancia de comunicación hacia las marcas. Al final se trata de que tenemos que llegar al usuario, tenemos que llegar al consumidor, y es que muchos targets, muchas audiencias solo están ahí, ¿no? Por tanto, esto tiene una gran importancia para nosotros, ¿no? Y luego además, como sabéis, últimamente en nuestros estudios lo que estamos haciendo es, aparte de hacer este cuestionario a usuarios, tanto un estudio que preguntamos cómo son los usos y hábitos de los usuarios, en este caso con el mercado móvil, ¿cómo lo percibís vosotros, los profesionales de la movilidad? En este
clase lo que queremos saber es cuáles son las tendencias, si usáis o no para planificación todas las posibilidades del mercado móvil y bueno, cuáles son las tendencias que entendéis para este 2019 y a futuro, ¿vale? Estos son como los dos objetivos principales, un poco centrando más en los particulares del estudio, que ahora vamos a ver cuál es el índice. Bueno, pues al final dar métricas, ver cómo es esa evolución, cuáles son las tendencias de las KPIs del mercado en general, entender cómo es el acceso a Internet, cómo nos conectamos, a través de qué dispositivos, no solamente, como decíamos, de smartphones, es que nos conectamos a través de todo. Tenemos el smartphone, ¿no? En todos los electrodomésticos ya pueden estar conectados. ¿Cómo es la publicidad en móvil? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se percibe primero por los usuarios y luego por vosotros, por los profesionales? ¿Qué papel juega el móvil y la tablet como second screen? ¿Cómo se complementan estos dos dispositivos? Ya lo vamos a ver, una altísima complementariedad. Y bueno, ¿y cómo los usuarios lo hacemos todo con el móvil? ¿Por qué es tan importante ahora los dispositivos móviles en todo el proceso de compra? Vamos a ver cuál es el Customer Journey de la compra. Y bueno, luego el resto complementar con GFK, esa parte monitorizada que ahora nos va a explicar cómo vamos a comparar toda la parte declarativa que hemos preguntado a los usuarios con el panel que tiene GFK monitorizado de si realmente lo que nosotros percibimos, cómo usamos el móvil y de qué manera lo usamos, realmente es así, ¿vale? Bueno, os he adelantado ya básicamente, pero dentro de la metodología de trabajo, antes de entrar en las fichas de metodología, que sí que les voy a dejar a ellos que las presenten, realmente son aquí GFK y MPeople los que han hecho posible este estudio, los que lo han realizado, con lo cual lo que hemos utilizado son estas dos metodologías que os decía, ¿no? Hay una muestra para declarativo y hay una muestra y un panel para la parte comportamental, que no voy a entrar, sé que aquí pone datos, pero les voy a dejar a ellos que os digan exactamente cómo es esa ficha metodológica de las tres, tanto la parte declarativa de usuarios, la parte comportamental de usuarios, como la declarativa profesionales, ¿vale? Rosy, te dejo. Sí. En primer lugar, lo que comentaba Belén es que hacemos una encuesta a los usuarios, en este caso nos fijamos un objetivo de 1000 encuestas realizadas a individuos mayores de 16 años, que es lo que forman parte de un panel a través del cual encuestamos, les llega una encuesta online, recibimos todos los resultados de esta encuesta a través de digital y estructuramos un cuestionario en base a estos objetivos que Belén nos ha ido desgranando, ¿no? Para ir viendo cuáles son los hábitos de consumo, esos principales KPIs, la penetración, quién usa, qué perfiles son los que están usando cada dispositivo, con qué frecuencia, cuáles son los momentos más utilizados de cada dispositivo, las aplicaciones que tienen instaladas, que usan. En definitiva, cómo están conviviendo, sobre todo televisión y smartphone o tablet, que son los que tienen una pantalla en la que pueden convivir ese consumo. Este año hemos tenido también, ya que el estudio se ha realizado después de la Navidad, hemos considerado que podía ser interesante empezar a testar y a ver la evolución de los asistentes de voz, cómo los perciben los usuarios y qué uso están haciendo de ellos. Y por último, una parte más dirigida a las marcas y al ámbito publicitario, cómo es esa comunicación, cómo lo perciben, qué prefieren y cómo de susceptible y de atentos están a esa comunicación y también ver qué papel juega el móvil, ya que estamos constantemente conectados y casi la penetración, y ya os lo adelanto, es del 100%, o sea, todos usamos algún dispositivo móvil, pues ver realmente qué papel juega en el proceso de compra de las marcas. Bueno, pues todas estas preguntas o todos estos temas que se fueron preguntando, hicimos el trabajo de campo al inicio, en la primera quincena de febrero, entrevistamos a 1000 individuos y conseguimos todos los resultados que ahora vais a ver a continuación, que forman parte de estas opiniones declarativas de los usuarios. Lo que hemos querido hacer y por lo que solicitamos también la colaboración de GFK, puesto que ya hemos trabajado en diversas ocasiones con ellos,
todo lo que sería el traqueo de la navegación de los individuos, ver realmente qué están haciendo independientemente de lo que declaran o crees que hace o crees que utiliza, realmente ver métricas muy sólidas, porque hemos trabajado con un año de datos, todo el año 2018, en el que habíamos monitorizado 7.600 individuos en cualquier dispositivo. Nos referimos a los que ahora mismo son los grandes monstruos, ¿no?, del mercado de digital, de consumo digital: el desktop, smartphone y tablet. Estos individuos, esta muestra de casi 8.000, 7.600 monitorizados su navegación desde smartphone. Hacemos todo el rastreo, hacemos todo el seguimiento de todo lo que están realizando a nivel de tiempos, a nivel de frecuencia de uso, a nivel de la penetración y del reach, y hemos podido sacar conclusiones muy interesantes sobre las categorías que consumen, qué diferencian a cada categoría, porque todo el mundo consumimos de todo, pero no todas las categorías se consumen dedicando el mismo tiempo, dedicando con la misma frecuencia de uso. Y bueno, tenemos también un foco en aplicaciones, que también adelantaba Belén, en el que se contrasta también esa información declarativa y comportamental con lo que están utilizando los usuarios. Bueno, toda esa información la vamos a ir desgranando y finalizaremos con esta parte de profesionales, que es bueno, cómo trabajamos, ¿no?, desde la parte publicitaria y desde la parte que lidera IAB, cómo podemos trabajar ese sector mobile. Y bueno, hemos diseñado un pequeño cuestionario para no quitar mucho tiempo a todos los que estamos trabajando en el sector, en el que bueno, pues se nos dan las pinceladas de qué se está trabajando actualmente y cuáles son las tendencias previstas y futuras de los formatos publicitarios y del uso que se está haciendo a nivel publicitario. Gracias. Pues nada, vamos a ver los resultados del estudio. Así lo hemos estructurado. Este es el índice, en el fondo es un poco lo que ya os hemos comentado. Vamos a ver exactamente cómo es la muestra de la parte de usuarios. Cómo es el dimensionamiento del mercado, esas métricas que os decíamos, de qué datos estamos hablando. Rosy ya se ha dicho un 100%. ¿Cuál es el hábito, los usos de consumo de smartphone y de tablet y de los dispositivos? La parte de aplicaciones específica. Dispositivos móviles, vamos a ver la parte de second screen, cómo se complementan unos con otros. El customer journey, el papel del mobile en el proceso de compra. Y la percepción de la publicidad del usuario. Y por último, el bloque 2, que es con esa visión de los profesionales que os comentábamos. También es importante que lo tengáis en cuenta, como vamos a mezclar metodologías, para que os quede claro de dónde viene cada una y que podáis entenderlo. Vais a ver estos dos iconos constantemente en la presentación, ¿vale? La de arriba es datos declarados, el check, ¿no?, declarativo, y la de abajo son los datos comportamentales traqueados o monitorizados que os llevamos comentando. ¿Cómo es la caracterización de la muestra? Bueno, pues muy representativa del universo internauta. Como veis, no hay apenas diferencias por género. 49% mujeres, 50% hombres. Tenemos los 6 tramos de edades. Bueno, apuntar que la muestra, como sabéis en todos nuestros estudios a partir de ahora, es de más de 16 años. Sabéis que menores no podemos por temas legales, es difícil, nos encantaría, nos lo habéis preguntado muchas veces y nada nos encantaría más. De hecho, estamos viendo a ver si podemos hacer algo específico con menores, pero bueno, es algo complicado. Por tanto, la muestra de nuestros estudios es siempre a partir de 16 años y lo hemos querido ampliar. Antes era más de 55, ahora sabemos que ese rango de edad de 56 a 65 es importante y le hemos dado esa importancia y le hemos destacado y nos hemos quedado en el más de 65, ¿vale? Dentro de 10 años tendremos que ir ampliando rangos de edad, lógicamente. El resto, bueno, pues muy similar al universo internauta, casi prácticamente a la población española, ¿vale? Dimensionamiento del mercado, ¿cómo estamos? Pues sí, no llegamos al 100%, porque yo a mi abuela del 95 no sé si la veo con un smartphone, pero casi, ¿no? Estamos en un 96%, es decir, de total población española, de más de 14 en este caso, que son datos del INE, serían 39,8 millones,
La población internauta de más de 14, o sea, los internautas con los que nosotros nos hemos referenciado, nuestro universo referencial es de 32,6 millones, y de esos 32,6, el 96% utilizan smartphone, es ese 31,3. Ese 79 quiere decir que es del 100% de la población internauta, ¿vale? No sé si se entiende. O sea, el 96% de los internautas, ese 31,3%, son los que tienen smartphone, o somos usuarios de smartphone, ¿vale? ¿Cuál es la evolución? Estos son datos de GM, ¿vale? La última oleada. Bueno, como veis, el mercado de usuarios de smartphone está muy estable. O sea, realmente esa bajada, si podemos llamarlo, de 97 a 96 es no significativa, es prácticamente flat y a nivel estadístico no tiene mucha importancia. Está tan maduro, ha llegado tan alto ya que se mantiene estable. Los usuarios de Internet sube 2 puntos porcentuales. Bueno, lógicamente todavía tiene cierto margen, ¿vale? Estamos ahí en ese 83%. Y la tablet también está estabilizada en ese 21, 31, 30, con lo cual estamos hablando de que ya empiezan a ser mercados maduros, ¿vale? Para estudiar. Les hemos preguntado las marcas, ¿no? ¿Qué marcas, para saber la penetración, qué reach consumimos o utilizamos? Bueno, pues ahí veis en la primera columna la penetración de marcas por smartphone. Quiero puntualizar, lo veis en la nota de abajo, que en la edición anterior de 2017 la respuesta era simple, solamente podías poner una marca. En este año la respuesta es múltiple, que muchos de nosotros tenemos los móviles y muchas veces no son ni de la misma marca, ¿vale? Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta. Pero básicamente creo que se ve muy claro que Samsung sigue liderando, o sea, mantiene su liderazgo, cae con respecto a la edición de 2017. Veis ahí de ese 37% que tenía en 2017 a un 30%. Huawei mete un empujón importante, de 14 a 24, empiezan a ocupar las marcas asiáticas, empiezan a coger posiciones. iPhone y Xiaomi se quedan en un 21%, quiero decir que iPhone sube un poquito, pero fijaros también Xiaomi pasa de un 3% a un 21%, ¿vale? Creo que son datos muy significativos. Y bueno, luego ahí ya vemos un poco el long tail del resto de marcas. Y en la penetración de marcas por tablet sigue liderando Samsung, se mantiene prácticamente flat, de 38 a 37. El iPad, o sea, la parte de Apple, también se sube ligeramente, de un 23 a un 25 con respecto a la edición anterior, y el resto, bueno, pues seguido de Huawei, que mantiene también un poco ese reach de un 5 o un 6%, ¿vale? Aquí vemos, les preguntamos a los usuarios con qué te conectas a Internet, con qué dispositivos de conexión a Internet dispones. En este caso, no cómo te conectas, perdona, de cuáles dispones, ¿vale? Entonces, bueno, vemos ahí que es el ordenador portátil, o sea, el ordenador, el PC que queremos llamar, siempre en nuestros estudios sale muy bien posicionado, aunque parece que siempre le queremos como desterrar, ¿no? Tenemos en este caso, por un lado, el ordenador portátil, que es el principal dispositivo que tenemos con conexión a Internet, y con el que muy probablemente nos conectamos con ese 80%, la tablet con 72%, el ordenador de sobremesa, que baja un poquito, pobre, efectivamente vamos bajando, pero que se mantiene en una posición muy respetable. La Smart TV, que fijaros cómo está subiendo, estamos hablando de 37, 49 a 60% ya de penetración en el mercado español. Y las videoconsolas, que también tienen una situación importante a nivel conexión y conectividad para todos los que nos encontramos aquí en relación con las marcas. Y estos son los otros dispositivos de los que os hablábamos, y por eso también lo hemos querido llamar Connected Devices, este estudio. Ya suponen datos importantes a tener en cuenta, ¿vale? Para todos, para las marcas sobre todo y para todos los demás. En primer lugar, el smartwatch, fijaros que ya un 20%, 2 de cada 10, 21,9, más del 20%, ya disponen de un smartwatch. Estamos hablando de más de 3 puntos porcentuales con respecto a la edición anterior. También tenemos crecimiento en los coches conectados. Ya el 8,5% de los usuarios de smartphone dicen tener un coche inteligente o conectado.
Lo que hablábamos de los electrodomésticos, los dispositivos de smartphone. ¿Cuántos no tenéis algún electrodoméstico, o todos, si alguno tiene la suerte, o la mayoría, de tener electrodomésticos conectados? Ya el 2,3 dice disponerlos. Se menciona, como decía Rosy, después de estas navidades, que el regalo estrella ha sido los altavoces inteligentes, pues bueno, las televisiones también conectadas. Cualquier otro wearable, también 1,3% dice usar resto de dispositivos wearables, con los que nos vestimos o tenemos en los accesorios. Y las gafas de realidad virtual, fijaros, un 7,2%. A mí me ha sorprendido especialmente este dato, porque no soy target, obviamente, pero me ha sorprendido que usuarios de smartphone ya tienen acceso a estas gafas, ¿no? Creo que son datos interesantes a tener en cuenta para todos. Y os dejo paso a Luismi, le dejo paso para hablar de los hábitos de los dispositivos. Bueno, muchas gracias. Una vez que hemos visto un poco, bueno, pues cómo es la penetración de cada uno de estos dispositivos y cuál es el uso para conectarse a Internet por parte de la población internauta en España, lo primero que quisimos analizar, bueno, pues era, en concreto ya sabemos cuántos dispositivos, cómo los utilizan, pero qué consumo se hace a través de estos dispositivos, ¿vale? Estos son datos del panel de seguimiento, ¿vale? Son datos de traqueo, de monitorización, de seguimiento de internautas. Nos parece interesante esta perspectiva principalmente por tres motivos. Por un lado, para no depender del recuerdo, es decir, como comentaba Rosario antes, hemos analizado toda la navegación durante el año 2018, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y probablemente a muchos de nosotros, si nos preguntasen qué hicimos en marzo del año pasado, nos cuestaría un poco responder. Entonces, por un lado, para no depender del recuerdo, ¿vale? Por otro lado, para tampoco depender de cómo entienden cada una de las categorías o cada uno de los conceptos los usuarios, como luego veremos en el apartado de apps, eso queda bastante de manifiesto cuando comparamos lo que declaran con lo que realmente hacen, ¿vale? Y luego, por otro lado, también porque de alguna manera puede resultar muy complicado el ser capaces de dar ciertas métricas, como por ejemplo el tiempo. Es decir, es muy complicado tener una percepción del tiempo realista, en el sentido de cuando nos preguntan cuánto tiempo dedicamos en concreto haciendo una actividad en Internet o utilizando una aplicación o visitando cierto dominio, ¿vale? Por lo cual, estos son datos meramente observados. De media en España, bueno, pues dedicamos 2 horas y 53 minutos a navegar por Internet a través de PCs, smartphones y tablets de uso personal. Es decir, aquí sí que quedaría excluido el consumo que se realiza a través de dispositivos profesionales, ¿vale? Entonces, estamos casi en 3 horas, 2 horas 53 minutos. ¿Cómo se reparte eso a través de los diferentes dispositivos que tenemos traqueados? Como hemos dicho, PCs, smartphones y tablets. Bueno, pues el smartphone está concentrando ya la mitad del consumo. El 50% del tiempo que estamos consumiendo lo realizamos a través del smartphone. Después, bueno, pues el desktop, tanto portátil como de sobremesa, está concentrando un 34% de ese consumo de Internet, y por último la tablet un 16%, ¿vale? También, bueno, cuando analizamos realmente a través de qué canal se realiza ese consumo en mobile, tanto en smartphone como en tablet, pues aproximadamente el 60% del tiempo cae en consumo vía app y el 40% restante en vía web a través de browser o de navegador. Eso es con el tiempo. ¿Qué pasa con las sesiones? Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando hablamos de sesiones en este tipo de metodologías, no estamos hablando de sesiones web, lo que estamos hablando es sesiones de consumo de dispositivo. Nosotros hemos considerado que una sesión es todas aquellas interacciones o todos aquellos consumos que se suceden de manera consecutiva, siempre y cuando entre un consumo y el siguiente pase menos de media hora, ¿vale? Por lo cual, digamos que son como atacadas de consumo a cada uno de los dispositivos. Si ese dispositivo no se utiliza durante media hora, empezaría a contabilizarse una sesión más. Bueno, pues ahí tenemos que de media estamos hablando de casi 8 sesiones al día de consumo en estos dispositivos. ¿Veis también el reparto? El 23% cae en el PC, el 62% en el smartphone y por último el 15% en tablet. Al final, si comparamos el reparto de tiempos frente al reparto de sesiones, sí que claramente vemos que hay más sesiones para menos tiempo en proporción en el smartphone, por lo cual sí que vemos que es un dispositivo, como era de esperar, de más sesiones más frecuentes, pero de duraciones más cortas. Es decir, un consumo mucho más intenso durante todo el día, ¿vale?
Una vez que hemos contextualizado, bueno, pues cómo es el consumo digital y cómo es el consumo para cada uno de los tres dispositivos, lo siguiente que queríamos ver era cómo se repartía ese consumo en función del tipo de día, es decir, días laborables, días diarios, y también fines de semana o días festivos, ¿vale? Y además diferenciando entre los dos dispositivos, smartphone y tablet. Como vemos en la primera gráfica de arriba, que corresponde al consumo a través de smartphone, sí que vemos que aproximadamente a partir de las 8 de la mañana, algunos antes, pero bueno, a las 8 de la mañana más o menos todos hemos arrancado, ¿vale? Y veis que más o menos el consumo es prácticamente estable, ¿vale? Hasta casi las 12 de la noche, ¿vale? Es decir, que al final es un consumo muy constante y muy frecuente a lo largo de todo el día. Sin embargo, cuando vamos a la tablet, esto es diferente. Vemos que también el pico empieza a las 8 de la mañana, pero se va incrementando y sobre todo vemos el pico de consumo a partir de las 8 de la tarde, incluso coincidiendo con el momento de prime time en televisión. Es decir, que al final luego iremos viendo y desgranando cuáles son los usos del smartphone y cuáles son los usos de la tablet, pero simplemente ya a nivel de estructura de consumo y de curva de consumo diaria ya vemos diferencias significativas entre ambos. ¿Vale? Pero aparte de ver qué hacemos los españoles a través del smartphone y la tablet, queríamos ver, bueno, pues el resto de dispositivos conectados. Como comentábamos, ya no hablamos de mobile smartphone, sino la tablet, connected devices. Bueno, pues para esos dispositivos, smartphone, tablet, PC, ordenadores sobre mesa, consola, Smart TV, los coches con conexión a internet, las gafas de realidad virtual y los smartwatch, preguntábamos a nivel declarado también, bueno, pues cómo era ese consumo o cuándo lo hacían principalmente. Si lo hacían principalmente entre semana, si lo hacían el fin de semana y luego también en cuanto al horario. Un poco lo que retomábamos, éramos conscientes que a nivel declarado no íbamos a ser capaces de intentar reproducir las curvas que analizábamos a nivel de seguimiento, pero bueno, sí que intentamos al menos ver a nivel declarado si ubicaban ese consumo en horario laboral o fuera de este horario laboral. Bueno, pues al final lo que sí que vemos es que principalmente el consumo declarado de estos dispositivos es en horario no laboral, aunque sí que es verdad que si vamos al consumo que se realiza a través del smartphone, obviamente es el dispositivo el que menos diferencia. Es decir, que digamos que el consumo se concentra más en horario no laboral, pero el smartphone sigue acompañándonos también durante esos tramos horarios. ¿Vale? Otro aspecto que queremos analizar era cómo era la conexión a través de Wi-Fi a partir de los diferentes dispositivos, ¿vale? Queríamos ver qué porcentaje de usuarios de smartphone y qué porcentaje de usuarios de tablet se conectaban a Wi-Fi en cada una de las ubicaciones o de las ocasiones de consumo. Principalmente, bueno, pues vemos que tanto para el smartphone como para la tablet, como era de esperar, el consumo a través de Wi-Fi se sitúa en el hogar, en casa, ¿vale? Además vemos que comparativamente smartphone frente a tablet, la tablet se consolida como un dispositivo de un consumo muy casero, muy en el hogar, perdiendo un poco esa concepción de mobile en cuanto a movilidad o desplazamiento, ¿vale? Es verdad que es un dispositivo mucho más cómodo, pero se concentra mucho todavía en el consumo en el hogar. Además, otra cosa que nos llamaba la atención era que, bueno, pues queríamos ver hasta qué punto la creciente preocupación por la seguridad en la red, también la entrada en vigor del GDPR el año pasado, bueno, si había más concienciación en cuanto a lo que suponía esa exposición, ¿vale? En cuanto a conexiones y a redes. Y bueno, pues hemos comparado los resultados de este año con los del año pasado en cuanto a los usuarios que a través del smartphone se conectaban a redes wifi públicas, ¿vale? Vemos que este año sí que son ligeramente mayores la proporción de individuos que nos declaran que se conectan a wifi a través de contraseña que lo que era el año pasado. Es decir, el año pasado eran wifi sin contraseña, wifi totalmente abiertas, y este año se cambia un poco la tendencia y un poco lo explicamos en cuanto a eso, una mayor preocupación y también una mayor consciencia en cuanto, bueno, pues a esos temas de seguridad. Bueno, volvemos otra vez a los datos de navegación, ¿vale? Un poco como comentaba Rosario anteriormente, hemos analizado la navegación de 7.600 individuos a través de sus smartphones y o tablets, ¿vale? Es un panel multidispositivo y bueno, pues al final recogemos toda la información relativa a su navegación, páginas que visitan, aplicaciones que utilizan, y esa navegación por dispositivo lo que hacemos es agregarla, taxonomizarla o clasificarla en función de diferentes
lo que nosotros llamamos actividades, ¿vale? Al final no son más que, bueno, pues buscar un objetivo que tiene el usuario cuando entra en una aplicación o en una web. Para esta taxonomía se han codificado más de 70.000 dominios y aproximadamente unas 6.500, 7.000 aplicaciones, ¿vale? ¿Qué vemos? Bueno, estos son datos de reach por dispositivo. Vemos que al final estamos hablando de un año completo, es decir, todo 2018. Raro será que durante todo un año no hayamos hecho al menos alguna cosa de estas, ¿vale? Comunicación, compras, subastas, páginas de marcas o de retailers, vídeo y audio online, búsquedas en las propias páginas de no buscadores, pero a lo mejor búsquedas en Amazon, buscan en cualquier otro retail, ¿vale? Aplicaciones o webs de productividad, calculadoras, cámaras, conversores de moneda, ¿vale? Páginas de noticias, de medios, de información, redes sociales, páginas de descargas, utilidades, pues los típicos launchers para configurar el móvil, paquetes de iconos, búsquedas en buscadores, páginas o aplicaciones de juegos, videojuegos, gaming online, administración del dinero, pues tanto aplicaciones fintech como aplicaciones de los propios bancos o entidades financieras, personalización, compradores, gambling. Bueno, pues vemos que en general y de manera masiva todos los usuarios hacen todas estas actividades en estos dispositivos a nivel de reach, ¿vale? Luego sí que veremos que hay diferencias en cuanto a la frecuencia o en cuanto al tiempo que dedican en cada dispositivo a cada una de estas actividades. Vemos que prácticamente todas las actividades tienen un reach superior al 35%, excepto, bueno, gambling, que es verdad que vamos viendo un crecimiento significativo en los últimos tiempos en cuanto a las aplicaciones y dominios de apuestas online, pero bueno, aproximadamente está aglutinando como un 20%, perdón, de la población, bueno, pues visitando esas páginas, utilizando esas aplicaciones. Y como decíamos, bueno, cuando hablamos de reach y hablamos de periodos muy largos, es verdad que al final todos hacemos más o menos de todo en algún momento durante el año, pero cuando analizamos tanto el número de sesiones como el tiempo dedicado, bueno, pues sí que vemos ciertas diferencias, ¿vale? Sí que vemos que principalmente la actividad a la que más tiempo dedicamos es, con diferencia, aspectos de comunicación, es decir, esto es tanto aplicaciones de email como aplicaciones de mensajería, rollo, pues tipo WhatsApp o Line o Telegram, ¿vale? Y además sí que vemos que hay un consumo muy intensivo tanto en PC como, tanto en smartphone como en tablet, ¿vale? Aproximadamente estamos hablando que dedicamos de media a este tipo de aplicaciones o de dominios 23 minutos al día, ¿vale? En segundo lugar, como cabe destacar, el consumo de medios online, tanto vídeo como audio online. Y vemos además, pues también que estamos hablando de un consumo muy importante en ambos dispositivos, ¿vale? Por último, bueno, pues tema de redes sociales, ¿vale? Además, también con un consumo muy importante. Luego también veremos que también en función de diferentes targets hay consumos más intensivos o menos intensivos. Y también si hablamos de 23 minutos de media aproximadamente en aplicaciones de mensajería o de comunicación, estamos en unos 20 minutos de media en consumo de redes sociales, repetimos, en estos dispositivos de smartphone y tablet. No me quiero quitar el lujo de poder daros este dato que hemos incorporado este año en el estudio, un poco también por el debate que se generó en la comisión de Mobile, en la que Gonzalo preside y nosotros colaboramos, y era la importancia de los asistentes de voz. El 51% de los usuarios declara que utiliza algún asistente de voz. Entre los más jóvenes, entre los menores de 34 años, ese consumo o esa penetración está alcanzando ya casi el 60%. Es decir, que es un formato, porque realmente no es un formato de comunicación que tenemos a nuestro alcance, que ha aterrizado, que ha llegado con fuerza y que está llegando en ese público más joven y tan atractivo para las marcas a las 2/3 partes prácticamente, ¿no? Entonces es algo que no podemos dejar de lado, que vamos a dar seguimiento en las siguientes ediciones del estudio y que creo que va a tener mucho que decir y mucho atractivo para las marcas. No es lo mismo un asistente de voz utilizado
en smartphone que en tablet. Los usos son diferentes, como antes también hemos ido viendo a nivel de las categorías. Oye, pues una cosa es que todos lo utilicemos y otra cosa es la forma en la que lo utilizamos, ¿no? Pues en el smartphone el asistente de voz tiene un uso, podemos decir, más comunicativo, ¿vale? Para realizar esas llamadas, para enviar mensajes, o sea, simplemente es, venga, me voy a comunicar y no me paro a escribir y utilizo mi propia voz y este vehículo que me brindan los dispositivos para comunicarme con los demás. Esos son los usos más extendidos. Sin embargo, en la tablet podemos decir que el uso es más funcional por el tipo de actividades que nos declaran los usuarios para las que utilizan el asistente de voz. Se utiliza más para buscar imágenes, para buscar lugares de interés, de referencia, para navegación pura y dura y buscar algún sitio, buscar algún contenido, para dejar notas o recordatorios que puedan serme de utilidad en mi dispositivo. He ido para atrás, ¿no? Vale, perfecto. No queríamos dejar en abierto qué entiende cada uno por asistente de voz, puesto que estos son datos declarativos y están sujetos a esa percepción del usuario. Directamente le hemos preguntado qué asistente de voz utilizan, ¿vale? Y como veis, el uso de Google, del asistente de Google, está rondando el 60% de alcance en esta población. Y en segundo lugar Siri con un 37%. Luego el resto de asistentes como Cortana o Alexa están en unas cifras inferiores y que nos gustaría ir siguiendo a lo largo de los próximos años. Y además, vale, lo utilizas, sabemos para qué lo utilizas, pero ¿qué potencial tienen, ¿no? Los asistentes de voz era una de las dudas que nos entraban. Para ello, vamos a ver si la gente, los usuarios, están satisfechos con los asistentes de voz o todavía tienen mucho que mejorar, y la verdad es que podemos decir que lo están haciendo de notable. Todos los asistentes, por los que hemos preguntado, tienen una satisfacción muy alta. En concreto, digamos, el que mejor satisfacción y mejor aceptación ha obtenido de los usuarios ha sido Siri. El 71% de los usuarios de Siri están satisfechos por encima de un 9. Le otorgan una nota de sobresaliente al asistente. Entonces, bueno, aquí dejamos ya también un poco de trabajo a los demás, ¿no? De ver un poco cómo están trabajando todos y ver qué mejoras pueden ir dando, ¿no? Como os decíamos, los asistentes tienen distintos usos en función del dispositivo en el que nos estamos conectando y que estamos utilizando, y como veíamos, esas dos vertientes, ¿no? De un uso más funcional en la tablet y un uso más comunicativo y social en el smartphone. Lógicamente, por esa alta penetración y por ese alto alcance que el smartphone está teniendo, que se ha convertido en parte de nuestro día a día, incluso con esas 3 horas de consumo, 3 horas de consumo total, 50% en smartphone, pues estamos más de 1 hora, hora y cuarto en smartphone. Pues todos los usos son superiores y están más extendidos que en la tablet, ¿no? Pero con esa diferenciación, ¿vale? Que en tablet son más funcionales y en smartphone más comunicativos y sociales. Bueno, también tenemos una parte importante de usuarios que no lo utilizan, ¿vale? Es el 49% de los usuarios que nos han dicho que no utilizaban ninguno de esos asistentes de voz, y le hemos dicho, oye, ¿por qué, no? Pues un poco en búsqueda de ese potencial de un mayor uso, de mayor usuario y de sacar un potencial a esta funcionalidad. Pues bueno, curiosamente hay un 45% de usuarios, de esos que no lo utilizan, que nos dicen que prefieren escribir. Luego entra también un concepto, pues ¿qué hago hablando solo con una máquina, no? Pues no me siento cómodo hablando con el dispositivo, me da vergüenza,
Incluso por privacidad era uno de los temas que se ponía encima de la mesa, ¿no? Que realmente, bueno, pues es algo que está en la mente de todos los usuarios y que preocupa en el momento en el que entramos en un entorno digital. El 21% son aquellos que, bueno, pues lo ven inútil o no creen que funcionen bien. Digamos que para eso son los que menos receptivos estarán al uso de esta funcionalidad. Pero, bueno, pues en los demás sí que tenemos un potencial a medida que se siga extendiendo el uso y que tu entorno cercano también lo siga utilizando. Queremos hacer un especial foco en aplicaciones porque hemos tenido insights muy relevantes y datos muy interesantes que Belén va a compartir con todos nosotros. Sí, pues aquí entra también lo que os contaba antes Luismi, de que vamos a ver las diferencias tan significativas que hay entre la percepción que tenemos, tanto de número de aplicaciones que tenemos instaladas como las que usamos, ¿no? Entonces, bueno, así, 2 insights puestos para que veáis un poco las diferencias. Creemos que el número de apps que utilizamos es de 11 en smartphone y 9 en tablet. Y realmente, en el panel monitorizado y traqueado, estamos hablando de que tenemos de media 31 aplicaciones en smartphone y 13 en tablet, ¿vale? Si esto lo vemos tanto por género como por rangos de edad, bueno, pues arriba veis los iconos que os decíamos de declarado y comportamental. Bueno, pues ahí está puesto en letra, o sea que está creo que muy claro, ¿no? En la columna de la izquierda es todo lo que declaramos, ¿vale? Los cuadraditos en más oscuro, 11 y 9, eran los datos que os decíamos antes. Creemos que tenemos 11 aplicaciones en el smartphone y 9 en tablet de media. Por género no hay muchas diferencias realmente. Y en la parte comportamental, lo que os decíamos, creemos de media 31 y 13, por género los hombres creen que tienen más, un poquito más, las mujeres ahí acertamos más. Y luego por rangos de edad, bueno, pues tampoco hay muchas diferencias, realmente los jóvenes, la parte más joven, bueno, pues tienen de 11 y 9 los más jóvenes lo que declaran que creen que utilizan, y la parte comportamental estamos hablando de 33, 11. Si os fijáis, de media por rangos de edad estamos hablando de 33 a 27, la horquilla no hay grandes diferencias, ¿no? La diferencia es comparar una y otra. Luego les preguntamos cuántas aplicaciones tienes, por un lado, o sea, cuántas tienes instaladas, cuántas utilizas y cuántas aplicaciones te descargas al mes, ¿vale? Y le damos esas posibilidades, más de 10, de 10 a 20 y menos de 10, ¿vale? Lo más oscuro es más de 10, de 10 a 20 es el rango intermedio y de menos de 10. Entonces, si vemos en smartphone, vemos que tienen instaladas, esto es declarativo, ¿vale? Estamos hablando que instaladas tienen, hay 32,5 más de 10, o sea que tienen un uso intensivo de las aplicaciones, aunque realmente utilizan 8,2%, dicen que utilizan más de 10, ¿vale? Y que se descargan nuevas aplicaciones, pues un 1,2 de los intensivos, ¿no? Y de la tablet igual, pues estamos hablando que tienen un 20,5% declaran que instalan más de 20, tienen instaladas de media más de 20. Normalmente la mayoría, si veis, estáis hablando, tenemos más del 40%, tanto en smartphone como en tablet, que declaran que tienen de media de 10 a 20, más o menos. Y luego menos de 10, bueno, pues es más residual. En la columna de las aplicaciones utilizadas, pues en la parte de tablet que veíamos, es verdad que tendemos a tener menos, o al menos declaramos que tenemos menos, aunque veíamos antes las que teníamos realmente. Estamos hablando de que arriba 50 en smartphone, abajo 64 en tablet, declaramos que tenemos menos de 10, ¿vale? Y realmente las nuevas aplicaciones que nos descargamos por mes, sí que es verdad que tanto en smartphone como en tablet, casi más del 90%, bueno, en smartphone 93, en tablet 91, decimos que nos descargamos menos de 10 al mes. Luego les queríamos preguntar que nos dijera qué aplicaciones utiliza habitualmente en el smartphone, ¿vale? Se va a dar tanto en el smartphone como en la tablet.
Bueno, pues aquí vemos que las aplicaciones principales, como comentaba Rosario, están muy de la mano de la comunicación, redes sociales. Bueno, en primer lugar aparece WhatsApp, como veis ahí, tanto en la edición anterior como en esta, liderando el ranking, ¿vale? En tablet, sin embargo, está YouTube, también en la edición anterior. Bueno, en la edición anterior lideraba Facebook. Bueno, Facebook y YouTube al final son las redes sociales que lideran. Fijaros la importancia también de Instagram, cómo está subiendo puestos, tanto en smartphone como en tablet. Estábamos hablando que en la edición anterior en smartphone estábamos en un 15% y ahora declaramos que está en un 34%, y en tablet también ha subido de un 7 a un 14%. También recordaros que todos estos datos de aplicaciones también los tenemos en el estudio que tenemos de redes sociales muchísimo más desgranado, y efectivamente también apunta hacia ese uso mucho más intensivo de Instagram ahora mismo, ¿vale? Y bueno, luego el resto de aplicaciones ya veis que se van manejando en los menos de 10%, en esos valores, ¿no? en el resto de dispositivos. Aquí vemos cuáles son las que tenemos realmente instaladas. Esta es monitorizados, aquí están monitorizados, ¿vale? ¿Cuál es el reach de las aplicaciones? Aquí realmente vemos que influye mucho las aplicaciones que nos vienen instaladas por defecto, que ahora vamos a ver que casi no las tenemos interiorizadas como es una aplicación que tengo. De hecho, cuando les pedimos, ¿no? Cuando hicimos el cualitativo en la propia comisión, les pedimos que nos hicieran el ejercicio de quitar las aplicaciones que vienen preinstaladas en los dispositivos para ver cuál era esa percepción de los usuarios, cuáles son las aplicaciones que realmente se instalan y usan. Entonces, este es el reach de utilidad real de las aplicaciones. Vemos que aquí al final, pues bueno, en primer lugar está la Store de Google, el buscador, YouTube, bueno, al final un poco todas las utilidades que nos vienen instaladas. Pero realmente el gráfico que nosotros les pedimos que hicieran fue sacarnos el ranking de las aplicaciones que realmente el usuario se tiene que instalar, ¿vale? Y aquí sí que fijaros que en primer lugar está YouTube con una penetración altísima del 98%, seguida de WhatsApp con el 95%, Facebook con el 92%. También es verdad que tenemos que tener en cuenta, bueno, pues que el tiempo, tanto el tiempo como las sesiones no son iguales YouTube que WhatsApp, que era lo que os explicaba Luismi antes. Es verdad que por instalación hay más gente, hay más reach de gente que tiene YouTube, sorprendente, ¿no?, que WhatsApp, pero sin embargo el uso es muchísimo más intensivo de WhatsApp. Fijaros, por ejemplo, el número de sesiones, estamos hablando de 94 que tiene WhatsApp con 16 que tiene YouTube, o el número de tiempo medio por individuo, minutos al mes. Estamos hablando que en WhatsApp estamos 545 minutos al mes conectados, y en YouTube 298, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, luego ahí en tercera posición con unos valores altísimos está Facebook, Telegram, Instagram, en fin, bueno, el resto de aplicaciones. Luego le preguntamos, que esto es importante, ¿cómo conociste las aplicaciones, no? En la propia comisión, y bueno, hace poco tuvimos un desayuno en IAB sobre ASO, sobre Apps Store Optimization, o sea, cómo optimizar en las Store de las propias aplicaciones. Y es algo mucho más importante de lo que creíamos, por lo menos los que no estamos en el día a día, los que estáis trabajando con ello, lógicamente ya lo conocéis, porque fijaros en la respuesta, ¿cómo conociste las aplicaciones que te has descargado? Con un 77% en primera posición está en las propias Store, Google Play y App Store. Amigos y familiares, pues que me lo han comentado, que me han recomendado, 50%, 51,5%, navegando por internet un 35%, ¿vale? Y luego redes sociales también con un 30%. Y otra pregunta que también nos interesaba en la comisión y que quisimos preguntarles es el tema del pago, ¿no? Si estamos dispuestos a pagar por las aplicaciones. Realmente a los usuarios les preguntamos si has pagado por descargarte alguna aplicación en general. No delimitábamos tiempo, con lo cual muy amplio. Fijaros, incluso sin delimitar tiempo, no decíamos ni el último año ni el último mes. El 65% no ha pagado nunca una aplicación, esto es declarativo, ¿vale? Un 25,5% sí que han pagado, y luego hay un 10% que dice sí, pero solo por WhatsApp. Y luego en la modalidad premium lo que les preferíamos de, vale, de las que has pagado, ¿qué formato prefieres
de aplicación, ¿no? Bueno, pues ahí lo que prefieren, ese 60%, es el acceso a la aplicación gratuito, el podértela descargar gratuito con publicidad en la propia app. Cosa que creo muy interesante para nosotros, ¿no? Para lo que representa también para las marcas, cómo gestionar esa publicidad y que sea de mayor interés para el usuario. Luego hay un 31% que prefiere el acceso gratuito, pero que paga por ciertas funcionalidades, por descargas específicas de la aplicación, y luego el 8,4% que paga lo que cueste lo que cueste la aplicación. Y luego preguntábamos por qué has borrado, si has borrado alguna aplicación. Primero preguntábamos si has borrado o no y luego el por qué, ¿vale? Bueno, el 98% ha borrado alguna aplicación alguna vez, como lógico. Y le preguntábamos que por qué motivos te llevan a borrar aplicaciones. En primer lugar, pues ya no la utilizo, la tengo ahí muerta, entonces bueno, casi un 85% no utiliza la aplicación y la borramos. No era lo que me esperaba, un 55%. Lo importante de escribir bien qué expectativas se tiene para las aplicaciones, o no tenía espacio en el smartphone con un 40%. Y luego esas son las principales que nos declaran, luego el resto, bueno, pues no funcionaba bien o encontré otra mejor, entre otras, ¿no? Y ahí hay un 24%, que creo que nos interesa también, que dice que tenía mucha publicidad y acabé borrándola. Y le dejo a Luismi para la parte de servicio. Vale. Otro de los objetivos del estudio era ver cómo se comportaban tanto smartphones como tablets como dispositivos de consumo en second screen, ¿vale? Bueno, pues lo que les preguntábamos era, bueno, pues a la gente que declaraba ver televisión en el hogar, si de manera habitual, más o menos habitual, utilizaban bien el smartphone o bien la tablet mientras consumían televisión. Bueno, pues el 92% de los usuarios de smartphone nos declaran que utilizan el smartphone mientras ven la televisión. Estos son, creo que son 5 puntos porcentuales por encima del año pasado, venimos de un 87%, por lo cual, bueno, parece que ese efecto de ese uso second screen del smartphone se consolida, incluso sube ligeramente. De ese 93%, el 92,3% que declara que utiliza el smartphone como segunda pantalla mientras consuma televisión, bueno, pues queríamos ver con qué frecuencia, ¿vale? Bueno, pues vemos que el 17% lo hace siempre, el 34% lo hace habitualmente, el 40 y casi 42% lo hace de vez en cuando, y bueno, como resta, solamente el 7% dice no hacerlo nunca, ¿vale? Es decir, que al final vemos un uso masivo del smartphone de manera concurrente con el consumo televisivo. También les preguntamos, bueno, cuando utilizas el smartphone mientras ves la tele, ¿para qué lo utilizas? ¿Vale? Pues vemos que principalmente se utiliza para comunicación, ¿vale? Bien para chatear, un 76%, bien en redes sociales, un 65%, o incluso consultar un email, un 62%. Es decir, digamos que el consumo que se hace, o al menos el consumo principal que se hace en las tres categorías principales en cuanto a frecuencia, digamos que son categorías que requieren, bueno, pues un nivel de atención moderado, ¿vale? Bien en un email, o chatear sobre un tema concreto, o incluso utilizar redes sociales. Igual que lo analizamos para el smartphone, bueno, pues lo preguntamos para la tablet. Para los usuarios de tablet que declaraban ver televisión, bueno, pues les preguntamos exactamente lo mismo. Y aquí sí que el 64% de los usuarios de tablet nos dicen que utilizan la propia tablet mientras ven televisión. Comparativamente con el smartphone, el uso de la tablet como un second screen es bastante inferior, ¿vale? Y bueno, pues sí que es verdad que a nivel de consumos, al menos los consumos más habituales o las actividades más habituales, se mantienen más o menos o son similares. Sigue estando el correo electrónico, usa redes sociales. Es verdad que el tema de chatear, la mensajería instantánea, veíamos en el inicio de la presentación que tiene una menor penetración en tablets que en smartphone, por lo cual hay baja. Lo que sí que nos llamaba también la atención era que la quinta actividad más habitual era ver vídeos. Un 36% de los usuarios de tablet nos declaran ver vídeos en la tablet mientras además ven televisión, por lo cual eso habrá que tener en cuenta qué ocurre con la atención. Luego, bueno, pues ver aplicaciones del banco, consultar el tiempo, aplicaciones de utilidades, y bueno, pues iremos ciertas diferencias en cuanto a la edad de los individuos, ¿vale? Bueno, pues individuos de 55 a 64 años tienen un uso más intensivo en aplicaciones, por ejemplo, bancarias,
Y bueno, un poco esa diferencia también veíamos en cuanto a chateo y mensajes instantáneos, también los hombres y individuos de 45 a 54 años. Vamos al siguiente objetivo que nos marcaba la comisión, que es saber cómo utilizamos el móvil y qué papel está jugando en el proceso de compra de cualquier producto. Lo que es una realidad es que el 82% de los usuarios nos declaran que sí que han comprado algún producto utilizando el smartphone. Perdón, el 82% han utilizado algún dispositivo móvil, smartphone o tablet para realizar alguna compra de productos. El 79% han comprado alguna vez desde el smartphone y el 57% alguna vez desde tablet. Lo cierto es que a menor edad, mayor penetración o mayor uso del smartphone para realizar esta compra. Y entre las mujeres es más común realizar estas compras a través de dispositivos móviles que en los hombres. ¿Qué es o por qué estamos comprando, no? ¿Por qué has realizado esas compras o qué es lo que te ha motivado a utilizar los dispositivos móviles para realizar las compras? Pues es que es algo que tenemos en nuestro día a día. Tenemos el móvil siempre a mano, con lo cual siempre lo tengo a mano, lo puedo hacer cuando quiera. Ese uso instantáneo en cualquier momento, en cualquier lugar que siempre ha descrito la movilidad es un más en el proceso de compra. Es importante también los dos siguientes ítems, que es la facilidad con la que han asumido estos procesos de compra en un smartphone, que a priori siempre pensábamos que al ser pantallas más pequeñas dificultaba los procesos de compra. Para el usuario realmente no supone dificultad. El 53% opina que era fácil y por eso lo hice. También todo el uso y el desarrollo de aplicaciones de retail han facilitado todos esos procesos de compra. Y fijaros que incluso casi un 30%, un 28% nos dicen que es más rápido que otros procedimientos, ¿no? Es más rápido hacerlo desde dispositivos móviles. Con lo cual son dos ítems que nos dan un poco también a pensar que el uso y la compra va a ser algo muy habitual desde dispositivos móviles, y las marcas y los desarrolladores de aplicaciones, las marcas, la publicidad, tienen que tenerlo también muy en mente para estar en cualquiera de las fases del proceso de compra. Aquellos que nunca han comprado desde el smartphone son minoritarios, ese 18%, pero también hemos querido saber, oye, pero a futuro, ¿qué piensas? ¿Comprarás? ¿No comprarás? Y la verdad que la mitad de los que todavía no lo han hecho sí que piensan que es algo que van a hacer en el futuro, con lo cual, bueno, entendemos que ese 82% todavía tiene recorrido y todavía va a seguir incrementándose. En cuanto al tipo de artículos que compramos, la moda está por encima de otras categorías. Hay un pack de moda, ocio, entendido como compra de entradas, de teatro, de cine, de concierto, y la comida a domicilio, que están teniendo una alta penetración, principalmente desde smartphone, pero la tablet también está jugando ahí un papel importante, no tanto en la compra de comida, en el encargo de comida a domicilio o esa compra. Bueno, tal vez eso es algo más instantáneo, más del momento, y lo que más a mano tiene es el smartphone. ¿Cómo hemos llegado a realizar esa compra? ¿Vale? ¿Cuáles son esos drivers de la compra? De por qué al final he terminado comprando cuando estaba utilizando el smartphone. Bueno, necesitaba algo, lo vi, busqué en Google, o sea, surge esa necesidad o provocamos esa necesidad, hice una búsqueda del producto y terminé comprando. Esto es algo que le ocurre a más de la mitad de aquellos que han comprado,
y destacar que ha tenido un crecimiento muy fuerte respecto a ese mismo driver en la edición pasada del estudio. ¿Cómo nos hemos habituado al pago por contactless utilizando los dispositivos móviles? O sea, en esas compras que hemos realizado desde el smartphone. Bueno, pues la verdad es que ya es algo bastante asumido por aquellos que lo utilizan. El 30% de los usuarios de smartphone que han comprado han utilizado contactless y lo han hecho en general de forma habitual, a menudo. Hace 2 ediciones estaba todo el tema y la preocupación de, bueno, pues si son importes pequeños, inferiores a 20 euros, no necesito la clave, pago con contactless, y parecía que esa era un poco esa barrera, ¿no?, del importe de la compra la que marcaba la diferencia. Y este año realmente estamos viendo que es algo ya irrelevante para los usuarios. Está creciendo el uso de contactless para el pago de cualquier tipo de importe, sin importar o sin ser un condicionante para los usuarios que sea mayor o menor de 20 euros, con lo cual hay también cierta confianza y cierto hábito ya con una cierta seguridad, ¿no? ¿Dónde estamos realizando esos pagos con smartphone? Lo más extendido en las grandes superficies y supermercados, con un 72% de los usuarios que están realizando pagos en estos establecimientos. Otro grupo, en torno al 42-44% de usuarios que nos dicen que están pagando en bares, restaurantes, un poquito más extendido dentro del target masculino, y en gasolineras, estaciones de servicio, el 42%, cifra que también se incrementa cuando estamos poniendo ese foco en los mayores de 55 años. Otras tipologías de establecimientos en los que estamos utilizando el pago por contactless, cadenas de grandes restaurantes, cadenas de moda, y en un nivel ya digamos inferior, en torno a ese 20%, uno de cada 5, pequeñas tiendas de barrio. Bueno, ya es un uso bastante extendido en cualquier tipología. Como hemos tenido la oportunidad de ver realmente las aplicaciones que se están utilizando por parte de los usuarios sin ese efecto de recuerdo y declarativo, hemos querido también daros qué tipo de aplicaciones de pago están siendo o fueron realmente utilizadas en el año 2018, para ver esa penetración que va también un poco asociada a la marca del dispositivo que tenemos, ¿no? Por lo cual Samsung Pay sería el que lideraría el ranking de aplicaciones de pago que utilizamos. Tweetcash en segundo lugar, BBV Wallet, y luego en menor medida ese Google Pay, CaixaBank o Vodafone Wallet en distinta medida. Digamos que este long tail, como ha llamado antes Belén, está siendo o tiene una mayor penetración dentro de los jóvenes, y era algo que queríamos también destacar, porque eso lo que significa que los próximos años seguirá teniendo también un desarrollo importante. ¿Cuál es la fase más importante y en la que tenemos más presente el móvil? Bueno, pues el 80% de todos aquellos que estamos utilizando el smartphone, que lo consideramos determinante en ese éxito de venta, ¿no?, en esa compra final, el 80% se utiliza en una fase previa a la compra, de búsqueda de productos, de comparación de precios, de ver productos de la competencia. Bueno, en esa fase más de información y de contacto con la marca y el producto que queremos comprar. Un dato muy importante, el 62% lo utiliza en esa fase clave de la contratación del servicio o de la compra del producto, y tan solo
bueno, no sé si tan solo o un 14% ya es importante para que las marcas tengan un servicio postventa amable, útil, dirigido a estos dispositivos, porque son gente que lo están utilizando. Obviamente, dependiendo de la categoría de producto, el smartphone es más o menos determinante en algunas fases, ¿no? Pues en el tema de coches es más determinante en ese proceso de búsqueda, y en temas como seguro, vuelos, empieza a tener más peso o es más determinante el smartphone en esas fases de compra y de contratación del servicio. ¿Cómo está viendo la publicidad? O sea, todos los que estamos aquí, de una manera o de otra, estamos muy cerca de ese mercado publicitario y de esta industria que, de forma tan importante mueve la economía del país, ¿no? Si tenemos tanta penetración, si tenemos un uso tan intensivo del smartphone, las marcas tienen que estar ahí. La publicidad está ahí, es un arma comunicativa para todos, ¿no? Y para las marcas. Porque además de su gran penetración y de la facilidad para llegar a tantos usuarios, estos usuarios están satisfechos. Un 74% de los usuarios declaran haber clicado en publicidad que era de su interés para él cuando estaba navegando por un smartphone, y un 65% cuando estaba navegando desde la tablet. Es decir, si estás clicando y además estás demostrando un interés por la publicidad, qué mejor vehículo que los dispositivos móviles para estar en contacto con tu potencial cliente. ¿Cuáles son los temas más relevantes a nivel de comunicación y de publicidad por la que los usuarios se están interesando? La tecnología, claramente en el smartphone tiene una importancia brutal. Los usuarios están clicando porque tienen interés en esa tipología de publicidad o de categoría de producto. En viajes y turismo, en cine, series, televisión, todo pues rozando ese 50% de usuarios. En la tablet son cifras inferiores en el caso de tecnología, o como decíamos antes, en el caso de búsqueda de restaurantes y demás. Parece que vamos más al smartphone por esa mayor disponibilidad, que lo tenemos todo en la mano. Casi aquí podría contar pues que el 80% tenéis el smartphone en la mano ahora mismo, ¿vale? Algunos un portátil, pero bueno, creo que sois los que menos. Entonces, sí o sí, esa facilidad la tenemos. ¿Cuál es el nivel de satisfacción con la publicidad que estamos teniendo? Pues hay un 15% de individuos que dicen que se sienten totalmente satisfechos con la publicidad y con la comunicación que han recibido en su smartphone. Un 11% en la tablet. ¿Que hay mucho por hacer? Sí, porque en parte estén satisfechos, es decir, en parte sí, en parte no, hay en torno a un 62%, con lo cual aquí pues todavía hay mucho por hacer. Los usuarios van a demandar siempre más y más y más, pero creo que hay un dato importante, que es ese en torno a ese 15% de usuarios que están muy satisfechos con la publicidad que reciben. No voy a obviar la parte negativa, ¿vale? Sí que tenemos un 18%, 22% en tablet, que apenas están satisfechos, y para nada ya un porcentaje menor, en torno al 5%. ¿Qué es lo que hacemos cuando clicamos una publicidad, cuando vemos ese contenido publicitario? ¿Cuál es la acción post-click, como hemos llamado? Principalmente ir a la web o recibir o solicitar esos cupones o descuentos. Me salgo un poco del guión que nos marcamos aquí para trasladaros también feedback y resultados de otros estudios que hemos trabajado desde NetPeople, y es que todo el tema promocional, de descuentos, de cupones, bien trabajado, o sea, atractivo para el usuario,
sigue teniendo una importancia para los usuarios y para la publicidad muy fuerte. Es decir, parece que es algo que lleva mucho tiempo, que es un formato también muy consolidado y demás, que casi podríamos decir no se le da importancia. Pues no, sí que se le está dando importancia. Aquí veis algunos datos, pero también os puedo decir que ha sido algo que se ha repetido. Os vamos a dejar algunos inputs también para que los podáis tener a nivel demográfico, pero esa importancia que también destacaba Belén al inicio en la caracterización de la muestra de los mayores de 55 años, vemos que aquí también se refleja, tanto en los consumos que hacen como en esta satisfacción de la publicidad y en estas visitas y tráfico que están generando luego a las webs de la marca que se anunciaba. Creo que pues son datos muy buenos a nivel de publicidad y a nivel también de IAB para seguir trabajando con ello. Y ya toda la parte de profesionales en la que Belén está más en el día a día y en contacto con todos vosotros, os presentamos. Bueno, ya estamos acabando, ¿eh? Este es el último bloque, ya la parte de profesionales que os comentábamos. Si os parece, ahora en cuanto son 4 o 3 slides creo, y ya pasamos a la parte de preguntas, si tenéis alguna pregunta, y luego hacemos un poco de conclusiones y os contamos alguna novedad nuestra de IAB, ¿vale? Bueno, pues os hemos preguntado y nos habéis contestado. Al final el 82,4% de los profesionales que han contestado el cuestionario declara que sí trabaja la comunicación móvil en su marketing mix o en sus acciones de marketing de la compañía. Por lo que decíamos, lógicamente todo es móvil. Si quieres llegar a ciertos usuarios o a la mayoría de los usuarios tienes que utilizar este canal, ¿no? Es importante. Ahí ves un poco la caracterización de la muestra, qué tipo de empresa, les preguntábamos de qué empresa nos contestaban, era una encuesta anónima, porque tenemos un poco la tipología de las empresas que nos contestaban, consultoras, fijaros la importancia de las consultoras, agencias de medios, un 18, soporte, anunciante y red publicitaria, pero es que en ese otros, que es un 23,6, pues tenemos agencias de marketing, nuevos medios, comercializadoras, OTTs, en fin, creo que es bastante representativa, ¿vale? Y los cargos que ejercen, pues un poco lo mismo, al final son decisores en la toma de decisiones, con lo cual es interesante lo que nos decís. Bueno, pues vamos a ver. Lo que nos habéis contestado es que donde os preguntábamos qué acciones de marketing específicas de móvil utilizabais en las campañas de vuestra compañía, fijaros que tenemos ahí como un primer bloque muy claro, esas 3 primeras, donde las 3 harían un 94% del total de las respuestas. La primera es Web Responsive, trabajar la web responsive, aunque baja un poquito, pero realmente sigue liderando y va ocupando los puestos que ahora vais a ver en las siguientes slides. Tanto Web Responsive como Display Mobile como Social Media siguen ocupando los primeros puestos en esas acciones de marketing que planificáis o hacéis los profesionales. Luego hay como un segundo bloque de las 4 acciones siguientes. Las apps sigue siendo muy importante, hay mucho debate de si una marca tiene que hacer una app o no, tiene que tener un objetivo claro, pero bueno, es algo también que se está trabajando, se está haciendo. Fijaros que baja 5 puntos porcentuales, ¿no?, de la edición anterior, pero es importante. El vídeo móvil, luego lo veremos en la última, pero es una de las grandes tendencias que nos estáis declarando. No solo aquí, sino en todas las comisiones, en la propia de vídeo. Sabemos que el formato vertical del móvil tiene un consumo muy intensivo y muy amplio, y es algo que está costando con las marcas, las agencias creativas. Estamos trabajando también desde la propia IAB para que se produzca ya vídeo en vertical, que cuesta, ¿no? Pero es que los datos nos lo dicen, los usuarios también nos lo dicen y los profesionales nos lo decís, ¿no? La geolocalización. Otro ítem también importante para el tema del móvil, otro valor característico de la movilidad, lógicamente, con lo cual está ocupando esas posiciones también de importancia en las acciones de marketing, y el SEM en mobile, ¿vale? Y luego estaría el último bloque, ya un poco más minoritario, donde los SMS siguen aquí ocupando esa posición, aunque realmente nos habéis declarado que no es algo en lo que penséis, ahora lo vamos a ver, ¿no? Acciones en WhatsApp, ASO, que comentábamos, que solo tiene ese 14% y hemos visto que es realmente importante, y bueno, todo el tema de AR y virtual.
Y luego os preguntábamos de estas acciones que nos habéis declarado, ¿en cuál pensáis que vuestro presupuesto se va a incrementar, va a seguir igual o vais a disminuir? ¿Vale? Cuando nos declarabais de esas acciones que vais a incrementar, os preguntábamos, ¿pero cuánto vas a incrementar? ¿Menos del 10%, entre el 10 y el 30 o más del 30? ¿Vale? Pues aquí os lo digo para que entendáis un poco toda la gráfica. Fijaros que realmente que disminuya no hay mucho, no hay así importantes cifras que vayan a decir, no, yo voy a disminuir esto, saco realmente un poco el más claro, ese 41% de SMS, ¿vale? Que ahí sí que nos habéis declarado que vais a disminuir la inversión. El resto son, bueno, en torno a un 5, ¿vale? No es muy significativo. Sin embargo, que vais a incrementar, sí que hay datos muy significativos. En Display Mobile se va a incrementar, fijaros, de un 10 a un 30 con un 42%, nos habéis declarado que vais a incrementar en Display. El tema de WhatsApp, hacer acciones específicas de marketing en WhatsApp también es algo que os interesa. La geolocalización, con ese 31, más de un 30% va a invertir en geolocalización en acciones de marketing y un 35 entre un 10 y un 30, ¿vale? Y luego la parte de social media y video mobile. Fijaros, video mobile, también la importancia, estamos hablando de un 37%, tanto en inversión de más de un 30% en sus planes de medios o de marketing mix, como entre 10 y un 30, ¿vale? Y luego decimos, de lo que nos has dicho de los formatos de publicidad, de los que utilizaste en 2018, ¿cuál utilizaste en 2018 y cuál tienes previsto utilizar en 2019? ¿Vale? Por eso que tendráis las flechas. Una es lo que se utilizó en 2018 y la otra en 2019. Las rojas son las que bajan en 2019, que tiene previsto bajar la inversión, y la verde la que incrementa con respecto a la edición anterior. Bueno, pues hay que vayan a bajar la inversión para este 2019, estamos hablando de Web Responsive, pero fijaros que estamos hablando que estaba liderando con un 72, estamos en un 64, son datos muy significativos, aunque efectivamente baja con respecto al dato anterior, es un posicionamiento muy importante, igual con Display Mobile, realmente es casi flat, solo 2 puntos, no es muy significativo, también sigue ocupando esas primeras posiciones que veíamos previamente. Pero destacable, pues Video Mobile, Social Media, fijaros que suben a un 80% la intención de uso para este 2019, la parte de apps también sube, y la geolocalización como destacables, ¿vale? Luego el resto también, y bajan esos SMS que veíamos antes. Y por último, os preguntábamos, de todas las acciones que hemos visto, ¿qué tendencias creéis que el sector en general, ya no de vuestras empresas, sino el sector en general, creéis que va a invertir más? ¿Qué tendencias va a tener, que va a tener auge en la industria, ¿no? Bueno, pues ahí veis en primerísima posición lo que comentábamos antes, con ese 72% subiendo con la edición anterior, esos 8 puntos porcentuales, el video mobile, lo que decíamos. Nos han llevado input por todas partes, que sabemos que es un formato importante para las marcas y para el usuario, ¿vale? La geolocalización en segunda posición, también es el valor diferencial de la movilidad, y el social media mobile. Y luego, pues todas las acciones que hemos visto, acciones de WhatsApp, bueno, ahí tenéis todos los datos, ¿no? Web Responsive y apps como en segundo bloque de importancia, y de ahí ya Display Mobile, ARVR, SEM, ASO y por último los SMS. Y ahora, antes de dar paso a Gonzalo, que nos va a hacer como presidente de la Comisión Móvil un poco cuáles son las conclusiones y las tendencias, simplemente deciros que este estudio no es el estudio completo, ¿vale? El estudio completo lo tenéis en la web, que os podréis descargar a lo largo de esta mañana, por ahí, ¿no? Y donde vais a ver, además, por categorías, por edad, por sexo, muchos más insights también interesantes. Si alguno no tiene acceso, que nos pida las claves, ¿vale? Y se las pasamos. Muy bien, pues muchas gracias, Belén. Bueno, pues espero que os haya gustado lo que habéis visto. La verdad es que hay datos realmente sorprendentes, algunos que nos llaman la atención, de nuevos dispositivos, asistentes de voz, pero hemos querido hacer un resumen con las principales conclusiones para que nos llevemos esos insights más relevantes. En primer lugar, desde lo que son el parque de dispositivos, los dispositivos que más tenemos los españoles, tendríamos los Samsung, como hemos visto, pero irrumpen con fuerza esas marcas asiáticas, y Xiaomi pues
incrementa esa penetración para llegar a unas cifras similares a las de Apple. Eso nos ha llamado mucho la atención. Además, hemos visto cómo ha crecido el consumo desde otros dispositivos también. 2 de cada 10 usuarios de smartphone ya tienen un smartwatch, con lo cual el reloj inteligente es la siguiente pantalla, ¿no?, en la que podemos decir que tenemos que prestar atención desde el punto de vista de las marcas y anunciantes. Y además vemos como los coches inteligentes y las gafas de realidad virtual pues también son tendencias que incrementan ese porcentaje y esa penetración respecto a los usuarios de Internet en España. En cuanto a otro dato llamativo ha sido el de la percepción de las aplicaciones que tenemos instaladas y las que realmente tenemos en nuestro móvil, según el estudio comportamental y el estudio declarativo, y vemos como creíamos tener 11 aplicaciones instaladas en el smartphone cuando en realidad tenemos 31, ¿vale? O sea que ese uso de las aplicaciones probablemente sea más intensivo de lo que pensamos, o que lo tenemos interiorizado, y para nosotros pues no, hay ciertos usos del móvil que no cuentan como uso de aplicación. Además vemos también como el smartphone, este estudio respecto al de años anteriores, antes veíamos que era un dispositivo prescriptor de marcas, prescriptor de productos y servicios, y ahora se está convirtiendo también no solamente en eso, sino además en un dispositivo de compra. O sea, que vemos la información, investigamos sobre esa marca, sobre ese producto que estamos interesados en comprar, pero ya empezamos a comprarlo desde online, a través de la navegación, en aplicaciones o en web, y también con el propio dispositivo en el punto de venta. El contactless también se ha incrementado. Respecto al second screen, habría que preguntar aquí, para el año que viene, cuál es la segunda pantalla, la tele o el móvil. Probablemente la tele se haya convertido en la segunda pantalla y el móvil en la primera, porque vemos como muchos usuarios utilizan su móvil mientras ven la televisión para interactuar con ella a través de hashtags, redes sociales, compartir con los amigos, etc. Pero también para hacer cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que están viendo en televisión. Entonces habría que ver qué hace esa tele encendida cuando en realidad estamos utilizando nuestro móvil. Y luego también nos ha gustado esa evolución de la satisfacción de los usuarios frente a la publicidad mobile, que vemos como poco a poco en la industria estamos trabajando para que les interese más y esa publicidad resulte más relevante. Sí que es cierto que todavía queda mucho recorrido y que hay campañas pues, que no le aportan mucho al usuario, pero con esa capacidad que estamos adquiriendo por la tecnología de conocer mejor los perfiles de los diferentes usuarios, podremos hacer que las campañas nos gusten más y la satisfacción, esperemos que el año que viene, pues se incremente todavía más del 74%, ¿no? Y luego, pues por último, para los profesionales que trabajamos en esta industria, pues es de destacar que una de las tendencias que estamos viendo, gracias también a la mejora en las redes de telecomunicaciones y al ancho de banda que están haciendo los operadores, es que el año 2019 probablemente va a ser el año del vídeo mobile, y donde la geolocalización es una de las tendencias que está ganando mayor peso y que nos va a ayudar también a ver por dónde se están moviendo los usuarios y poder extraer algunas informaciones, inferir pues, qué tipo de perfil de persona es, para poder servirles esas campañas mucho más segmentadas y más afines a sus intereses. Pues un poco este es el resumen, y bueno, pues sin más, lo que queremos es abrir un poco aquí el debate, pues si alguien